Cordial saludo y bienvenidos de nuevo al canal de CESDED. Vamos a hablar hoy del tema de la hipoteca inversa, un tema que se está manejando mucho en estos días como una propuesta de ciertos sectores, inclusive del gobierno, para que las personas mayores puedan tener algún ingreso con base en la propiedad que hoy tengan, en el inmueble del cual sean propietarios. Se supone que una persona, digamos, tuvo ciertos ingresos y que a través de su vida laboral pudo hacer unos ahorros y comprar una vivienda. Y la idea es que si esa persona no llegó a tener lo suficiente, a cotizar lo suficiente para tener una pensión, entonces puede generar unos ingresos a partir de ese inmueble. Entonces, he construido unos modelos haciendo ciertos supuestos que vamos a analizar acá. Entonces, concretándonos acá en el modelo en Excel, vamos a ver dos escenarios de hipoteca inversa y lo vamos a comparar con la alternativa de venta del inmueble. La idea de la hipoteca inversa es que el propietario de la vivienda la da o la hipoteca a una entidad financiera, a un banco, y el banco le va a ir desembolsando mes a mes cierta cantidad. Esa cierta cantidad dependerá de varios factores, dependerá del tiempo en que se proyecte que va a estar vigente la hipoteca, dependerá de la valorización del inmueble y dependerá también de la tasa de interés que cobre el banco. Entonces vamos a ver cuáles son los supuestos que estamos planteando para este primer modelo, primer escenario. Vamos a suponer que la vivienda tiene un valor de 100 millones, un valor comercial de 100 millones. Vamos a suponer que la vivienda se va valorizando cada año al ritmo de la inflación. O sea, su valor va aumentando con la inflación anual, aunque en la práctica por ciertos efectos económicos podría decirse que la vivienda normalmente se valoriza a una tasa mayor que la inflación, pero vamos a suponer que se valoriza a la tasa de la inflación. Vamos a suponer un horizonte de 25 años inicialmente, o sea, se supone que la persona que hace la hipoteca pues va a tener una vida durante 25 años más. Ese es un parámetro que podemos modificar y analizar qué ocurre cuando se manejen periodos inferiores. Bueno, vamos a suponer también que se deja una especie de margen de seguridad. Digamos que lo pueden solicitar los bancos. Digamos que el banco no va a hacer el préstamo o el desembolso sobre lo que vale la vivienda, los 100 millones, sino sobre el 90% de lo que valga la vivienda. Bueno, ya vamos a ver el 90% de qué valor. Digamos que los 100 millones es lo que vale la vivienda actualmente, ¿no? Pero vamos a ver que el punto de referencia es lo que vaya a valer la vivienda dentro de los 25 años o dentro del horizonte que se utilice para hacer el cálculo. También vamos a suponer que hay unos gastos por la operación de la hipoteca. Debe hacer un avalúo, gastos de registro, etcétera. Eso lo vamos a definir acá como un porcentaje que estamos suponiendo que es el 2.5%. Entonces, digamos, esos son los supuestos. Con base en todos esos supuestos, pues vamos a calcular cuál sería la cuota. Vamos a manejar un sistema en el cual las cuotas aumentan anualmente. O sea, la idea es que la persona va a recibir la misma cuota, una cuota fija durante 12 meses y cada 12 meses la cuota va aumentando también con la inflación, o sea, en el mismo porcentaje de la inflación. Esto sería para que la persona mantenga una capacidad o un poder adquisitivo constante, ¿no? Entonces, miremos acá en el modelo los datos. Entonces estamos diciendo valor de la vivienda, o sea, el valor comercial 100 millones. Vamos a suponer que se valoriza al 4% anual. Suponemos que esa va a ser la inflación en todo el periodo. Ya dijimos que un periodo de 25 años. Entonces, el valor de la vivienda del inmueble dentro de 25 años a esa tasa del 4% anual, entonces será de 266.583.633. Y
te deja un margen de seguridad. Entonces el porcentaje de esos 266 millones que el banco iría a pagar con sus depósitos, digamos que es el 90%, a suponer acá 90%. Entonces el banco debe pagar el 90% de 266 millones en un periodo de 25 años. En otras palabras, desde el punto de vista financiero, la mecánica es lo siguiente: el banco va a ir formando una especie de depósito con la plata que le va pagando al dueño de la vivienda, y lógicamente el banco pues va a generar o va a ganar un interés sobre esos depósitos. Entonces presta, por ejemplo, una cuota el primer mes que ya vamos a ver nos da 139.863. Miremos la fórmula arriba en la barra de fórmulas. Entonces esa sería la cuota para el primer año, teniendo como datos el valor futuro al que debe llegar ese ahorro del banco es de 239.000 pesos, una tasa de interés del 0.8% mensual, que equivale al 10.03% efectivo anual, una tasa muy similar a la que los bancos están manejando para crédito hipotecario. Y la cuota estaría aumentando el 4% anual, o sea, en el monto o en el porcentaje de la inflación. Y el plazo, como dijimos, es 25 años. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Cuál es la idea? El banco debe ir formando un depósito con lo que le va prestando a la persona, más el interés que gana sobre los saldos, de tal manera que al cabo de 25 años ese depósito es igual a lo que vale la vivienda dentro de 25 años, o en este caso a el 90% del valor de la vivienda dentro de 25 años. Observemos que ese valor futuro de la vivienda entonces va a ser 239 millones, digamos del 90%, ¿no? Dentro de 20 años. Entonces, con esta fórmula que ya vimos arriba en la barra de fórmulas, calculamos cuál sería la cuota para el primer año. Entonces vamos a mirar acá paso a paso la tabla. Digamos, en este caso sería una tabla de capitalización. El banco le presta a la persona 139.000 pesos mensuales y el banco le va a cobrar esos 139.000 pesos mensuales más interés sobre saldo. Digamos, mirando la cuota, al cabo de 12 meses la cuota aumenta, o el pago que hace el banco aumenta en 4%, o sea, quedarían 145.000. A los 12 meses siguientes, o sea, ya para la cuota o pago 25 aumenta 151.000 y así sucesivamente. Hasta el mes 300, digamos en el último año, el pago que estaría haciendo el banco sería de 358.000 pesos. Ahora, miremos el saldo que se va formando en favor del banco con base en los pagos mensuales. Entonces el primer mes pagó 139.000. El segundo mes pagó 139.800 y pico, ¿no? Más un interés de 1.119 que gana sobre el saldo anterior que era de 139.000, o sea, va a tener un saldo de 280.000. Ese saldo de 280.000 gana para el banco interés en un mes que va a ser de 2.247, y al final de ese mes también el banco le paga otra cuota de 139.000, o sea que ya para el mes 3 el propietario de la vivienda le debe al banco 422.000 pesos, y al final del primer año de los 12 meses le deberá 1.754.282. Miremos al final del segundo año, de los 24 meses, deberá, fíjense que es la columna E donde estamos manejando el asunto, deberá 3.750.000 y así sucesivamente. Al final de los 25 años, o sea de los 300 meses, deberá exactamente 239.925.270, que es el valor que equivale
a el 90% del valor de la propiedad, que es el caso. Pero además, en este modelo consideramos que los gastos en que se debe incurrir para la operación de la hipoteca, o sea, avalúo, gastos de registro y demás, son cargos que generalmente corren por cuenta del propietario de la vivienda. Entonces, en este modelo suponemos que el banco le presta al propietario lo necesario para estos gastos, que los estamos tasando aproximadamente en 2,5 millones para una operación de una vivienda de 100 millones, ¿no? Todo esto es manejable, podemos cambiar acá porcentajes, pues acercándolo lo más posible a la realidad. Podría ser, por ejemplo, que en esta operación el gobierno exima del pago de este tipo de impuestos, podría ser, para hacer más atractiva esta opción, que vemos de entrada que no parece muy atractiva. Bueno, también esta persona al final, con el valor de la vivienda, debe pagar lo correspondiente a esos 2,500,000 con el interés acumulado en 25 años. Y démonos a ver que esos 2,500,000 en 25 años se han convertido en la suma de 27,296,000 pesos. Miremos la columna F hasta el final, entonces 200,296,000 pesos. O sea, el total que debe pagarle el propietario al banco será de 267,221,310, o sea, 239,925,000 por concepto de las cuotas mensuales que el banco le fue pagando, y 27,296,000 el valor acumulado de interés y capital de los 2,5 millones iniciales para gastos de hipoteca y demás, ¿no? Entonces 267 millones. Y vemos que el valor de la vivienda sería de 266 millones. O sea, tomando el valor de la vivienda de los 100 millones e incrementándolos al 4% anual, que suponíamos que es la inflación anual, entonces al final de 25 años la vivienda valdrá 266 millones. O sea que al propietario no le estaría alcanzando con el valor de la vivienda para pagar lo que le debe al banco. Bueno, ese es un escenario. Acá podemos hacer muchas simulaciones. Por ejemplo, podemos cambiar el plazo. Vamos a observar que en la medida en que el plazo sea más corto, pues aumenta la cuota que el banco debe pagar a la persona. Vamos a poner un plazo de solamente 10 años. 10 años, entonces ya para 10 años el valor que debe pagar al banco, el banco al propietario de la vivienda es de 571,000 pesos para el primer año, y la cuota estaría aumentando cada año en el 4%, de tal manera que al finalizar los 10 años el valor que estaría recibiendo el propietario sería de 1,050,000 pesos. Ahora, una variable que tiene un efecto muy importante es la tasa de interés que cobra el banco. A ver, volvamos a poner acá los 25 años. Entonces, en la medida en que la tasa de interés sea más baja, pues también aumentará el valor que el banco le debe pagar a la persona. Por ejemplo, pongamos acá que la tasa no sea el 0,8% mensual, sino que sea el 0,4%, por ejemplo, 0,4% mensual. Entonces nos estaría dando que la cuota o el valor que le debe pagar el banco a la persona el primer año sería de 274,000 pesos. Pero pues será bien difícil que un banco cobre una tasa. Fíjense que la tasa efectiva anual equivalente sería del 4,91. Si tenemos una inflación del 4%, pues estaríamos diciendo que la tasa real que está recibiendo el banco sería de 0,91% efectivo anual, cosa que creo que es muy difícil que la acepten los bancos. Entonces la tasa de interés tiene un efecto muy importante, la tasa de interés que cobra el banco. Vamos a ver otro escenario. Ustedes pueden bajar este archivo, lo pueden bajar de nuestro sitio web acá
en la descripción del video, en la parte inferior en la descripción, ahí pueden ver cómo descargar el archivo para que hagan sus propios análisis, sus propias simulaciones y determinen si es conveniente o no. Bueno, vamos a ver otra alternativa que se diferencia de esta en la forma como se pagan los 2,5 millones de gastos de avalúo y gastos de hipoteca. Entonces lo tenemos acá en otra hoja, pasémonos a la hoja siguiente. Entonces acá digamos que todo es igual excepto la forma cómo se van a pagar los gastos de 2,5 millones, los gastos de hipoteca. Entonces ahora vamos a suponer que el banco le va a descontar una cuota mensual al propietario de la vivienda, o sea, de lo que le tiene que pagar mensualmente, de los 139.863 que le va a pagar durante el primer año, ¿cierto? De cuota. Entonces le va a descontar una parte correspondiente a la financiación de los 2,5 millones, que sería 22.016. O sea, que esta persona que es propietario de un inmueble de 100 millones estaría recibiendo durante el primer mes solamente 117.000 pesos. Durante el segundo año, digamos, ya recordemos que las cuotas van a aumentar cada año, el pago que va a hacer el banco aumentar en la inflación, entonces estaría recibiendo un neto de 123.000 pesos y así sucesivamente. Al final, en el último año, estaría recibiendo 336.000 pesos. Pero observemos que acá habría un beneficio. La deuda del propietario con el banco sería de 239.925.000, digamos 240 millones, y la vivienda le estaría valiendo 266 millones, o sea que tendría un saldo a favor de 26 millones. Bueno, entonces esta sería la otra alternativa. También acá tenemos, digamos, valores o datos parametrizados en los que podemos cambiar el valor de la vivienda, la valorización anual de la vivienda, que muy seguramente sea superior a la tasa de inflación, podemos cambiar el plazo, etcétera, ¿no? Vamos a ver una alternativa a estos dos casos posibles de hipoteca inversa. Esto no ha sido todavía definido, creado, legalizado, pero estos serían, digamos, unos posibles mecanismos financieros para la hipoteca inversa. Una alternativa a esa hipoteca inversa sería la venta del inmueble, de la vivienda. Entonces, vamos a suponer condiciones iguales de tasa de interés, de inflación, de plazo, etcétera. Entonces, si el propietario de la vivienda, en lugar de hacer el negocio de hipoteca inversa, vende su vivienda en 100 millones, digamos que los gastos de venta y demás son también de 2,5 millones, entonces le estaría quedando un neto de 97.500.000. Entonces podría tomar esos recursos y ponerlos a rentar interés en un banco. Entonces vamos a suponer que el banco le va a ir pagando una cuota mensual hasta que le devuelva todos los 97.500.000. O sea, le va a devolver los 97 millones en cuotas mensuales, pero ese depósito va a ir ganando interés sobre saldos. Entonces, al calcular la cuota, observen que también tenemos un plazo de 25 años, vamos a suponer que la cuota va a aumentar en el 4% anual, y que recibe una tasa del 6.6% efectivo anual. En este momento, para abril del 2020, estamos en junio del 2020, ¿no? Para abril del 2020, la tasa promedio ponderada de captación de las entidades bancarias era del 6,61%. Entonces aquí estoy asumiendo 6.6%. Eso nos daría una tasa mensual del 0.53%. Entonces, ese depósito de 97.500.000 gana el 0.53% en un mes. El banco le paga una cuota
al propietario, al depositante. Lógicamente puede disminuir el saldo si es que le está pagando todo el interés. Vamos a ver, eso nos lo dice el plan de capitalización. Entonces la cuota para el primer año será de 445.316. Observemos que este escenario de entrada es mucho más favorable que lo de la hipoteca inversa. En la hipoteca inversa habría la posibilidad, se aventuraría, de que al final de todo el plazo pues quede un valor a favor del propietario o de sus herederos. En este caso, digamos, se vende el inmueble, pues ya no va a haber parte del inmueble. Podría haber sí un saldo de depósito que quedaría a favor del propietario o de los herederos en un caso dado, ¿no? Bueno, entonces, la cuota para el primer año sería 445.000 pesos. Al final al comenzar el segundo año, la cuota aumentaría en el 4%, quedaría el valor de la cuota que recibe la persona de 463.000 pesos y así sucesivamente. Y al final del último año, entonces estaría recibiendo 1.141.480. Y ahí ya pues el banco habría devuelto la totalidad del saldo depositado por esta persona que vendió su casa. Observemos que en los primeros años el saldo comienza aumentando. ¿Por qué? Porque la cuota que el banco le paga es un poco inferior al interés que genera el depósito. Entonces comienza aumentando el saldo. Eso ocurre por allá como hasta la cuota 140 aproximadamente. Vamos a ver, perdón, cuota 123 más o menos por acá. Acá, exactamente hasta acá, aumentó el saldo. O sea, que si este señor va a retirar el saldo que tiene en el banco, le deben devolver 96.561.000 pesos. O sea, ha recibido durante 123 meses, ha recibido unas cuotas mensuales y el saldo es muy parecido a lo que depositó inicialmente, que dijimos eran 97.500.000 pesos, ¿no? De ahí para abajo, entonces observen que la cuota va a seguir aumentando cada año y el saldo ahí sí comienza a disminuir hasta llegar a un saldo cero. Entonces, esta sería una alternativa que podría ser más favorable para una persona propietaria de un inmueble, que en lugar de hipotecarlo por una cuota mensual, en lo que llama la hipoteca inversa, sería mucho mejor que vendiera la vivienda y pusiera a rentar los recursos recibidos, así sea una tasa tan bajita como el 0.53% mensual. Ahora, si esta persona que vende la vivienda tiene la visión y la energía para hacer rentar esos 100 millones o los 97.500 que le quedan a una tasa más alta en negocios, en una empresa, etcétera, pues se justificaría mucho más. Entonces, con esos modelos, pues quiero dejarles herramientas para que puedan analizar y tomar decisiones. Como les decía, o les dije antes, pueden descargar el archivo para que hagan todas las simulaciones que crean necesarias. Ahí debajo del video está la instrucción para bajar el archivo. Entonces, muchas gracias por la atención y hasta un próximo video. Pueden enviarnos comentarios, preguntas, observaciones, correcciones, etcétera, a los correos electrónicos de CESDED, que los pueden encontrar entrando a nuestro sitio web www.cesded.com.co. Ahí en la página que llama Contáctenos están nuestros correos electrónicos
y pueden hacernos llegar sus comentarios, etcétera. Nuevamente, muchas gracias por la atención y hasta un próximo video.